Este video lo debo haber empezado a grabar en diciembre más o menos, que fue cuando conseguí uno de estos, un Ryzen 5700X. Ahora, en ese último medio año, el panorama de los procesadores ha cambiado. No diría que para bien, pero ha cambiado. Si actualmente estás buscando construir una nueva computadora, tienes que comprar un procesador y generalmente tendrías tres opciones si quieres comprar algo relativamente nuevo. Tienes Intel 12ª generación, Intel 13ª generación o los Ryzen de 7ª generación, particularmente los X. ¿Por qué específicamente los X? Porque por alguna razón las versiones que deberían de ser más económicas y menos calientes, que son las versiones no X, están más caras en México. Entonces, si te encuentras esos dos, cómprate la versión X, y si te preocupa que va a correr muy caliente, córrelo en modo Eco y ya. Ahora, la pregunta es, ¿por qué compraría un procesador que es de una generación anterior y que es de una plataforma que ya no va a recibir actualizaciones, ya no va a tener nuevos procesadores, ese socket que es la M4? Y yo creo que esa respuesta se resume a: tienes un Ryzen de primera generación, segunda o tercera generación. Y ese es precisamente mi caso. Yo actualmente estoy corriendo un Ryzen 5 2600, o sea, de segunda generación. Y si bien es un buen procesador, 6 núcleos, 12 hilos, pues ya está empezando a dar las últimas, ¿no? Incluso para editar videos en 1080p, pues ya está empezando a batallarle. Entonces, mis opciones son dos. O compro un nuevo procesador solamente y lo pongo en mi tarjeta madre, o compro un nuevo procesador, nueva tarjeta madre, nuevo RAM y un nuevo disipador, ¿no? Entonces, la decisión económicamente sensible es comprar solamente un procesador si tu presupuesto está limitado, como es mi caso. Especialmente ahorita que ya te puedes encontrar casi todo lo de Ryzen 5000 en un precio decente, ¿no? El 5800X, que es un procesador bastante rápido para los estándares de hoy, 8 núcleos, 16 hilos, te lo puedes comprar por menos de 4,000 pesos, por ahí de 3,800 pesos. Y eso es un muy buen deal, especialmente si vienes de Ryzen 1000, 2000, 3000, incluso 4000. Pero bueno, si tú vienes de una computadora con un i7 de tercera, cuarta, séptima, octava, incluso novena generación, pues sí, ahí ya no tienes de otra, ¿no? Ahí vas a tener que comprar las 4 cosas que mencioné. Pero entonces, ¿valdría la pena checar un Ryzen 5000? O no, tal vez el desempeño no es tan bueno. Eso es lo que vamos a averiguar en este video. Bien, empecemos este benchmark corriendo una aplicación bastante común, se llama Cinebench, y es una página que hace renderización completamente en el CPU, ¿no? Esta aplicación lo que hace es usa el 100% de tu CPU. Puedes usarlo de dos maneras diferentes. Tienes el multicore o tienes el single core, ¿no? Multicore hace uso de todos tus núcleos, todos tus hilos. En este caso serían 6 núcleos, 12 hilos. Y el single core lo que hace es corre nada más un núcleo. Nada de hyperthreading, nada de hilos. ¿Esto se trabó? En el multicore, nuestro Ryzen 5 2600, vamos a reiterarlo, sacó un puntaje de 6716 puntos. Para estándares modernos, la verdad es que eso no es alto. Pero pongámoslo en contexto, ¿no? Esto es un procesador del 2018. Está justo arribita en el multicore, un i7 7700K, ¿no? Fue el tope de gama que salió en el 2017. Entonces nuestro procesador es un año mayor, tiene 2 núcleos más, 4 hilos más en total y le ganó por nada. El i7 sacó un puntaje en multicore de 6302 puntos, ¿no? Es 0.93% de lo que nuestro procesador es, teniendo 2 núcleos menos, 4 hilos menos. Y eso lo que nos da a entender es que los núcleos individuales o la velocidad a la que corre cada núcleo es muchísimo más rápido en los de Intel que en los de Ryzen de esa época. Y es cierto, ¿no? Ryzen 1000 y 2000, si bien tenías muchos núcleos, esa era la propuesta de valor que te daban, lo que no tenían era velocidad. Entonces te daban mucho, pero no corrían muy rápido. Y eso lo podemos ver en la prueba de single core. Nuestro procesador sacó 936 puntos. El i7 sacó 1230 puntos. Ahí estamos hablando entre 20 y 30% más rápido. Pero bueno, no nos interesa correr pruebas sintéticas, lo que nos interesa es saber cómo se desempeña nuestro procesador jugando. Entonces vamos a pasar a los juegos. Bien, el primer juego que les quiero mostrar es Halo Infinite, es un juego que me gusta. Y lo primero que les quiero mostrar es esto. Este overlay que aparece aquí en pantalla. No estoy grabando. Normalmente el overlay que me gusta usar es el de MSI, el de MSI Afterburner. Pero en Halo a veces no se puede echar a andar, ¿no? Entonces, si tienes una tarjeta de Nvidia y tienes GeForce Experience instalado, si le picas Alt R, como viene aquí arribita, te muestra este overlay donde puedes ver tus FPS. Y lo que nos interesa ver en esta ocasión son la utilización de nuestra CPU, esto de aquí, y la utilización de nuestra GPU. ¿Por qué? Porque cuando tu CPU no es suficientemente rápida como para poder alimentar a tu GPU de cuadros, de frames, empiezas a ver una utilización más alta de tu CPU
Y en vez de que tu GPU esté a 99% o 98%, empieza a bajar y se empiezan a nivelar. Entonces, tu GPU debería estar entre el 95 y el 100%. Si está en ese rango es que estás usando todo lo que puede dar tu GPU. Pero si no, es porque tu CPU que no está pudiendo hacerlo suficientemente rápido para poder alimentar a tu GPU. Normalmente este efecto de cuello de botella lo vemos a resoluciones más bajas. ¿Por qué? Porque cuando es una resolución más baja, pues es menos trabajo para tu GPU y puedes correr a más cuadros por segundo. Y mientras más cuadros estés generando, más debe trabajar tu CPU. Entonces, yo ahorita no creo que tengamos un cuello de botella porque estamos corriendo una resolución más alta. Pero también cabe mencionar que estamos utilizando un poquito más de nuestra GPU porque estamos grabando con OBS. Entonces, ahí está ese sesgo. Si se fijan, lo primero que vemos es no estamos llegando a nuestra marca del 95%. Pero pues, estamos muy cerca. Nuestra CPU sí está un poco alta, ¿no? Estamos arriba entre 55 y 60% más o menos. Pero bueno, estamos corriendo 140 FPS, 145. Nuestro monitor es de 144 FPS, entonces de verdad importa si estamos teniendo un cuello de botella a bueno, ya bajó, entre 120 y 130 FPS. Pero otra vez, ¿de verdad importa si tenemos un cuello de botella a 120 FPS? Entonces, lo que vemos es nuestra GPU está oscilando entre los 90. Vamos a ver aquí abajo cómo se ven las cosas. 93%, 92%. Hay un cuello de botella, pero no es el más grande que uno esperaría. Pero bueno, a esa resolución vemos que no tenemos un cuello de botella tan grande. ¿Qué pasa si nos bajamos a 1080? Que es 75%. 1920 por 1080, esa es la resolución que queremos. Aquí deberíamos de empezar a ver un cuello de botella más grande. Y miren, luego, nuestra GPU bajó y nuestra utilización de CPU subió. Nuestros cuadros estamos igual, si acaso un poquito mejor incluso. Entonces, no es un problema eso, pero sí estamos viendo un cuello de botella. Ahora estamos rozando los 90, quizá un poquito los 80. Y no estoy poniendo atención en el juego. Aquí hay alguien. ¡Ah! Soy bueno, nada más que es difícil hablar y jugar al mismo tiempo. Pero bueno, eso es lo que les quiero mostrar al final de cuentas. Mientras más baje la resolución, más vas a tener que estar trabajando con tu CPU. Antes estábamos en los 50 y ahora ya estamos bien en los 65%. Bien, y ahora sí hablando de las pruebas estándar, completamente diferente, ¿no? De lo que estábamos viendo por lo mismo de que no estábamos corriendo OBS en el fondo. Corriendo 1080, nuestra utilización promedio de nuestra CPU fue de 67%, que sí estaba más o menos a la par de lo que estábamos viendo, pero nuestra GPU estaba corriendo al 55-56%, ¿no? Y nosotros lo estábamos viendo por ahí de entre 85 y 90. Eso quiere decir que todo ese extra 40% que estaba corriendo era nada más de la codificación del video que estaba grabando. Entonces en 1080 tenemos un cuello de botella masivo si solamente estamos usando el 50%, 55% de nuestra GPU. Claro, es un problema si estás corriendo en promedio 117 FPS. Pues bueno, ese es otro detalle. Pero ahí vemos que sí tenemos un cuello de botella. El siguiente paso que sigue es instalar la nueva BIOS en nuestra computadora para que sea compatible con nuestro nuevo procesador. Y eso es algo muy importante que tenemos que hacer. Si no lo hacemos, no va a funcionar nuestro nuevo procesador. Para hacerlo sencillo, te vas a la página de tu fabricante, lo buscas en internet, en nuestro caso es esta Movo, y te vas a donde tengan descargas. Ahora, a menos de que te encuentres un banner como este, que te diga que necesitas la versión F40, si no tienes un banner así, te puedes ir directamente al primero. Le das en descargar y te vas a obtener un archivo como este. Va a ser un zip, lo descomprimes y vas a tener estos 4 archivos. Es recomendable, vete al manual de tu fabricante y te va a decir las instrucciones de cómo puedes hacerlo. En nuestro caso nos dice que nos vayamos al QFlash. Entonces, vamos a meterlo en nuestro USB. Ahora sí, lo más probable es que sea en el puerto rojo que va a tener tu computador, puerto rojo o amarillo. En nuestro caso tenemos este de aquí. Ahora sí, encendemos y le picamos a delete cuantas veces sea necesario. Estamos en nuestro BIOS, otra vez QFlash, y vamos a updatear nuestro BIOS. Aquí está el archivo que les decía, solamente necesitas el que tiene este nombre y lo detecta automáticamente. Le picamos, siguiente,
y presionar para empezar. Aguas con esto. Si se te va la luz mientras estás updateando tu BIOS, pierdes toda tu tarjeta madre. Entonces, a diferencia de mí que estoy haciendo esto a las 11 de la mañana en un día en el que estamos como a 38 grados y todo el mundo tiene su clima prendido, es probablemente que se vaya la luz. No hagan esto. Pero si están seguros de que no se les va a ir la luz, denle start y ahora esperas mucho tiempo a que termine el proceso. Una vez que se termina de updatear, te va a decir que el sistema se va a reiniciar y luego vas a entrar en un proceso donde se apaga y se reinicia y se apaga y se reinicia. Pero una vez que termines por todo eso, ahí está. Tu BIOS se actualizó y todo está como si nada. Si ya tenemos nuestra nueva BIOS, lo que sigue es actualizar nuestra CPU. Habiendo terminado todo esto de las actualizaciones, hay dos cosas principales que les quiero comentar. La primera obviamente van a ser las mejoras en el desempeño que lo vieron, pero la segunda tiene que ver con el mantenimiento que le tienes que dar a tu computadora cuando haces cambios de componentes de hardware. Por ejemplo, en mi caso yo actualicé tanto la BIOS como un procesador, y eso significa que tuve que actualizar mi BIOS y tuve que cambiar mi procesador. En cuanto al BIOS, perdí todo lo que tenía. Perdí mis curvas, perdí las velocidades a las que corría mi RAM, perdí mis overclocks. Todo ese tipo de cosas que tenías las vas a perder. Entonces, tómate el tiempo de volver a configurarlo todo, especialmente las velocidades a las que corre tu RAM. ¿Por qué? Porque si no vuelves a poner tu RAM a la velocidad a la que debería estar corriendo, sí vas a tener un decremento en el desempeño que deberías estar teniendo. Sí es notorio cuando tu RAM no está corriendo a la velocidad que debería estar corriendo. Aparte de eso, con mi procesador no había actualizado los drivers. Entonces estaba teniendo crash tras crash cuando estaba jugando videojuegos. Y eso simplemente porque no había actualizado mis drivers. Mi computadora seguía pensando que tenía otro procesador. Entonces ahí había problemas de compatibilidad. Y eso lo resuelves simplemente actualizando tus drivers. Habiendo dicho eso, pasemos a ver cómo es este sistema ahora en lo objetivo con los benchmarks. Empezando con el primer benchmark sintético con Cinebench. Anteriormente habíamos tenido un puntaje de 6716 y prácticamente lo duplicamos ahora con este nuevo procesador. Obtuvimos 12908. Un incremento masivo. En cuanto a single core, el incremento no fue tan grande, pero sigue siendo bastante grande. Teníamos 936 puntos anteriores y ahora tenemos 1515, que si bien no es el doble, sí estamos por ahí del 70-75% más de desempeño. Entonces, sintéticamente hablando, este procesador es una chulada. Ahora, pasemos a los videojuegos, que era lo importante de este video. Anteriormente estábamos teniendo un cuello de botella porque estábamos corriendo nuestra GPU en Halo a 55% con una utilización de nuestra CPU del 67%. Eso lo cambiamos completamente, ahora estamos corriendo nuestra GPU al 95% con un procesador que bajó hasta el 32%. En cuanto a FPS, anteriormente teníamos 117 con un 1% más bajo del 104. Y eso lo subimos ahora hasta un promedio de 177 FPS con un 1% de 160. Nuestro 1% más bajo con este nuevo procesador es muchísimo más alto que lo que teníamos en promedio con el procesador anterior. Este sí también fue un incremento enorme. Entonces, habiendo dicho todo eso, creo que lo que decía anteriormente de, bueno, si tu juego está corriendo a 100 FPS de verdad es un problema, que tengas un cuello de botella. Viendo estos resultados, la diferencia de poder correr a 100 FPS y poder correr tu monitor a 144 FPS sí se siente. Sí se nota, porque también te va a permitir poder usar cosas como V-Sync, o G-Sync, lo que sea que tenga tu monitor. Entonces ya no vas a tener que estar corriendo tu GPU al 100% y vas a tener, ya no va a estar oscilando para arriba y para abajo. Entonces, sí es una mejora que se siente, sí es una mejora considerable. Entonces, si tú vienes de un Ryzen 1000, 2000 o 3000, incluso 4000,
y estás buscando actualizarte, creo que es una alternativa muy viable solamente saltar a Ryzen 5000 en vez de comprarte una plataforma completamente diferente. No vas a tener lo más rápido definitivamente ni lo más nuevo, pero vas a tener algo muchísimo más barato, que sí es más rápido de lo que tenías antes, ¿no? A final de cuentas lo que importa es que sea más rápido que lo que tenías antes. Entonces, ese es mi consejo para ustedes. Ahórrense un poco de dinero y compren Ryzen 5000. Pero bueno, si les gustó este video, denle like, suscríbanse y si no, pues díganme qué cosas puedo mejorar. Pero con eso, ahora tengo que jugar juegos a 200 FPS. Gracias.